Saludos, vamos a continuar con el estudio básico del libro de Isaías. Vamos a estar estudiando ahora el capítulo 29. Este capítulo habla de un juicio sobre Ariel. Ariel es una ciudad que queda cerca de Jerusalén, al norte de Jerusalén. Más adelante le estaremos diciendo el lugar. Vamos a comenzar con el verso 1 que dice: ay de Ariel, de Ariel. Fíjense que repite: ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas sigan un curso. Cuando Dios repite dos veces lo mismo, le pone peso, le hace una distinción especial a lo que está mencionando, a lo que está describiendo, a lo que está diciendo. Y aquí podemos ver que cuando Dios repite y dice ay de Ariel, es en cierta forma un dolor que le ocasiona el ver el cambio que ha ocurrido dentro del pueblo que vive en la ciudad de Ariel con respecto a la época en que David vivió en esa ciudad. David estuvo en esa ciudad durante su ministerio, durante sus trabajos, haciendo lo que Dios le mandaba hacer. Continuamos. Dios recuerda los días de David cuando está diciendo estas palabras. Ariel significa león de Dios. Actualmente, Ariel se encuentra en Samaria. Es una ciudad bien pequeña, pero en aquella época cubría un territorio grande, una región mucho más abarcadora de la que vamos a ver que cubre hoy día. Y todo esto que vemos aquí, sombreado, era reconocido como la ciudad o el pueblo de Ariel. Aquí vemos el mar de Galilea, el mar Muerto, el río Jordán, y toda esta región era cubierta por lo que se identifica como Ariel en estos versos que estamos estudiando. El centro de esa ciudad se encuentra aquí donde estamos señalando. Donde esta flechita está apuntando, ahí se encuentra el centro de esa ciudad, y actualmente existe esa ciudad ahí. Esa ciudad se volvió a formar en el 1978 y tenía aproximadamente 1.200 habitantes. Y ha ido aumentando sus habitantes hasta el día de hoy, que aproximadamente tienen unos 21.000 habitantes en el día de hoy en este lugar. Es una ciudad bien antigua en toda esta región. Y esa ciudad tuvo sus momentos de gloria cuando David vivió en ella y estuvo en ella obrando. Vamos a ver una foto de cómo se ve esa ciudad ahora mismo. No es muy grande, es pequeña, e incluso en el 1978 no tenía corriente, no tenía sistema de agua. Era una tierra donde vivía gente, pero no había electricidad. O sea, fueron llevados generadores, fueron llevadas agua en tanques para empezarla a desarrollar cuando se formalizó que volvía a existir como ciudad formal. Y podemos ver en los próximos versos que vamos a estar estudiando el juicio que Dios establece en la época de Isaías para esta ciudad, de que iba a ser destruida hasta el polvo. Y tenemos como ejemplo que así estuvo muchos años deshabitada.
En el 1978 prácticamente tenía aproximadamente unos 1.600 habitantes, 1.200, 1.600. El número no se establece en una cantidad fija, sino aproximadamente. Esa es la realidad que tenemos con esa ciudad. Vamos a continuar. Añadid un año a otro año. Las fiestas sigan su curso. O quien dice, sigan. Habitantes de Ariel. Mas yo pondré a Ariel en apertura y será desconsolada y triste. Y será a mí como Ariel. Miren esto. El verso 2 dice, mas yo pondré a Ariel en apertura y será desconsolada y triste y será a mí como Ariel. ¿Por qué será como Ariel? Porque Ariel significa fogón del altar de Dios. Y cuando dice será a mí como Ariel, se refiere a que Dios se manifestará en ese lugar como un fogón, como un juicio en forma de forma similar a un fogón. Por eso este verso podríamos leerlo más. Yo pondré a Ariel en apertura y será desconsolada y triste y será para mí y será a mí como fogón de mi altar. Esa es prácticamente la mejor traducción que le podemos decir a ustedes. El verso 3. Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Cuando Dios está diciendo aquí, porque acamparé contra ti alrededor, es que lo iban a sitiar. Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos. Cuando dice con campamentos, no era un solo campamento, no era un solo pueblo, no era una sola nación. Iban a ser sitiados por diferentes pueblos. Y levantaré contra ti baluartes, levantaré contra ti líderes en contra tuya. Verso 4. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Aquí lo que está diciendo en esta descripción es que van a ser humillados con esa invasión que van a recibir y van a ser reducidos a prácticamente a nada. Por eso es que dice, y hablarás desde la tierra, hablarás desde lo más bajo, no vas a hablar desde un edificio, no vas a hablar desde el techo vas a hablar desde el piso, porque todo será destruido. Eso es lo que quiere decir. Y tu habla saldrá del polvo, de la reducción mínima de las cosas que hay en ti. Y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, una voz prácticamente casi sin fuerza. Imagínenselo de esa forma, casi sin fuerza, sin mucho sentido. Y tu habla susurrará desde el polvo. Hablarán desde las ruinas, todo será puesto como polvo. Verso 5. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento. Eso es lo que se refiere aquí, que la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo. ¿Qué ocurre aquí? Aquí aquí el enemigo también va a ser reducido como polvo. Dios lo está diciendo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo. Sus enemigos, que son muchos, recibirán parte igual aquí en este juicio. Y la multitud de los fuertes
como tamo, y aquí es como tamo, es como polvo, como paja, será poco tiempo de duración, como tamo que pasa y será repentinamente en un momento. O sea, este juicio, cuando los enemigos estén en ese proceso de destrucción, los enemigos también van a ser destruidos. Y usted se podrá preguntar, ¿y cómo va a ocurrir eso? Bueno, es que Dios va a intervenir. Dios puede intervenir con su poder, con su brazo todopoderoso. Dios puede intervenir directamente contra el enemigo. Y todos, ambos, los del pueblo que está siendo invadido y los invasores, ambos quedarán reducidos al polvo. Verso 6. El verso 6 dice: por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Llama de fuego consumidor es como Ariel, porque eso es lo que significa como Ariel. Tiene ese significado también. Como fogón de el altar de Dios. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Verso 7. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel. Aquí está haciendo una descripción que vamos a explicar un poco. Esto será como sueño de visión. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido visiones. Solo los que han tenido visiones pueden tener un concepto más definido de lo que quiere decir esto. Porque las visiones son bien reales. Si usted está bien consciente de algo que está ocurriendo, es en medio de una visión. Las visiones son más reales que lo que usted hace en la vida real. Este color es bien pronunciado, es bien marcado. Usted está extremadamente marcado con lo que está ocurriendo en la visión. Y son experiencias extraordinarias. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel. Algo bien real y bien espectacular, con colores bien vivos, bien relucientes. Esto quiere decir que será un acontecimiento que lo verán claramente y lo vivirán de una forma bien marcada. Y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apertura. Esto es lo que ocurrirá con ellos durante los acontecimientos de esos actos de juicio de Dios. Este verso también nos deja saber que van a estar bien conscientes de lo que está ocurriendo. Va a ser un acto bien marcado en sus vidas. Van a estar bien conscientes de todo lo que está ocurriendo. El verso 8. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. Y como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Aquí lo que podemos ver, y en la mejor descripción que yo les puedo dar, es que va a ser un tipo de experiencia, un tipo de juicio divino, en donde va a haber intervención directa de parte de Dios en estos juicios. Porque cuando describe que sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, y como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe,
pero cuando despierta se halla cansado y sediento, es un tipo de experiencia divina lo que va a estar ocurriendo ahí. Que van a notar que sus enemigos estarán envueltos como en visión, y no es que va a ser en visión, es que se estarán envueltos como en visión en sus actos ofensivos, pero al final serán sorprendidos con la misma calamidad. Aquí estamos hablando de los enemigos, y sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, y como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Y ahorita vimos en la figura 1 que la región de Ariel cubría el monte de Sión, que se encuentra en esta área de aquí, por esta área. O sea que estamos viendo la región que estaba definida como Ariel en el pasado, toda esta área sombreada, actualmente solamente en este punto aquí, y el resto no es Ariel, solamente es una ciudad de unos 20.000 habitantes, como habíamos dicho ahorita aproximadamente. Y estos serán los resultados de las naciones que pelearán contra el monte de Sión, que son los enemigos. Y eso ocurre en aquella época, en la época de los días de Isaías. Esa es la parte, los versos del 1 al 8 cubren los acontecimientos con Ariel. Vamos ahora a pasar del 9 en adelante a cubrir el tipo de conducta de Israel. Estábamos hablando del reino del norte, vamos a pasar ahora al reino del sur. Verso 9 dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Aquí está empezando a describir la conducta del reino del sur, que dice deteneos, como quien dice detente, analiza, piensa, despierta. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Está describiendo la conducta de ellos, la conducta espiritual. Ustedes tambalean y no es por el vino, no es por la sidra. Tambalean por su mala conducta, porque están apartados de mí. No están firmes, no están parados firmes, como decimos también parados sobre una roca. No están firmes. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Aquí está ocurriendo algo que Dios hace por la conducta del reino del sur, y por ellos estar apartados de Dios. Dios puso en ellos espíritu de sueño. ¿Qué es lo que quiere decir? Espíritu de sueño es estar, eso mismo, dormido, inconsciente, sin darse cuenta de las cosas que están pasando. Y Dios hace eso de forma automática también, porque el que se aparta de Dios se aleja de lo bueno de Dios, pierde la gracia de Dios y la pierde desde el punto de vista personal, porque nada bueno tenemos nosotros. Todo lo bueno que podemos tener procede del Padre de las luces. Por eso Dios aquí, a consecuencia del pecado, de la conducta del reino del sur, Dios pone en ellos espíritu de sueños. ¿Y cómo los pone? ¿Cómo lo pone? Lo pone cerrando sus actividades hacia ese pueblo. Cerró los ojos de vuestros profetas. O sea, los profetas no recibieron profecía de Dios. Y de esa forma Dios
pone espíritu de sueño. Los deja sin revelación. Los profetas no reciben profecía. Y puso velo sobre las cabezas de los videntes. Fíjese que el ver es una capacidad que está en uno, porque ha sido entregada por Dios. La visión la da Dios. Aquí hay dos características que quiero explicarles un poquito más. Puede haber visión solamente si Dios la da. Puede haber una capacidad de recibir de parte de Dios algo solo si Dios la da. Y vamos a ver en qué momento es que ocurren cada una de las dos. Los profetas, para poder conocer o para poder tener palabra de Dios, tienen que recibirla de Dios. La profecía no está dentro de uno. Eso es imposible. Por ahí hay gente que tienden a enseñar cosas como si fuera así. Eso no puede ocurrir así. La profecía viene de Dios. Y viene de Dios revelada a través del Espíritu Santo. No se tiene profecía en lo personal, pero sí en lo personal se puede tener visión. Es un tipo de revelación que Dios ha puesto en uno porque es un don, como por ejemplo el discernimiento. El discernimiento es algo que Dios pone en uno y está en uno. Y uno lo desarrolla con la experiencia, con el conocimiento, con el aprendizaje. Y eso está en uno. El que tiene discernimiento puede ver una persona y puede describirla de arriba a abajo. Y puede decir quién es. Y lo puede describir mejor que la misma persona se puede describir a sí mismo. Pero la profecía no es así, la profecía viene de Dios. Eso es bien importante que lo entendamos. No hay profeta que pueda dar profecía por sí mismo, eso no existe. La profecía viene de Dios. La visión es otra cosa. La visión es algo que puede estar en uno y se manifiesta en uno. Y uno tiene el conocimiento de la visión, del discernimiento de algo, de una cosa, de una conducta, de un ser como es, quien viene con malas intenciones, quien viene en paz. Eso es tener visión, muy distinto a la profecía. Bueno, se los explico de forma sencilla porque eso no es lo que estamos cubriendo en estos momentos. Vamos a continuar. Y os será toda visión como palabra del libro sellado. Dios puede dar visión sin interpretación. Eso es a lo que se refiere. Y os será toda visión como palabras del libro sellado. Y aquí se refiere a visión en lo que es realmente una visión, el ver algo con los ojos. Bien puede ser una visión en medio de un sueño o una visión espiritual. Aquí cuando dice visión no está hablando de la visión que yo hablaba ahorita, que era por medio de el discernimiento, que es un don. ¿Ok? Que tenga preguntas puede dejármela saber al final del capítulo, yo se la explicaré mejor, que tenga alguna duda. Y os será toda visión como palabra de libro sellado. Alguien puede tener una visión, pero no la entiende, no sabe qué significa. Porque será como palabra de libro sellado. Esa es la conducta que iba a estar ocurriendo en el pueblo, en el reino del sur, porque se habían apartado de Dios y Dios
hizo unos ajustes. Es como el hijo que empieza con conducta mala, pues el padre empieza a hacer algunos ajustes para hacerlo entrar en el curso correcto. Y dice, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee esto ahora, él dirá, no puedo, porque está sellado, eso está sellado, yo no entiendo nada, yo no sé lo que quiere decir eso. Y el verso 12 dice, y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Todo entendimiento procede del Padre de las luces. Ningún entendimiento procede del hombre. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ellos cuando recibían una enseñanza, un mandamiento, algo de la palabra de Dios, lo que hacían era miraban al hombre como el que enseña algo histórico. De eso tenemos que cuidarnos también nosotros cuando estudiamos la palabra. Tenemos que meternos en el Espíritu para discernir lo que el Espíritu nos quiere decir. Porque el Espíritu fue quien escribió, usando a hombres. Dios inspiró usando su espíritu a los hombres para que escribieran la palabra. Por lo tanto hay que meterse en el espíritu para escudriñar la palabra y entender lo que quiere decir. Esto no es un libro que nosotros leemos para conocer los acontecimientos. No, si usted está leyendo la Biblia para conocer los acontecimientos, pues quizás es bien si quiere leer y conocer los acontecimientos, pero tiene que buscar la enseñanza del espíritu para poder entender el propósito principal de la palabra, que no es un libro histórico, sino es un libro de enseñanza espiritual. Vuelvo y leo el verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. No ven a Dios ni lo consideran. Él no está en sus corazones. Dios no está en sus corazones. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus labios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y van a perder la sabiduría y van a perder la inteligencia, porque Dios está haciendo juicio con este pueblo del reino del sur también, porque su corazón está lejos de él. El vivir sin sabiduría y el vivir sin inteligencia, el vivir sin entendimiento es cosa triste, bien triste. Eso es ser como un animal. Dios puede desvanecer lo que Él nos ha dado. Dios puede quitar el conocimiento, la inteligencia, porque todo lo bueno procede de Dios. Verso 15. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? De esta forma, su conducta demuestra que están lejos de Dios, lejos del conocimiento de Dios, lejos del entendimiento correcto de cómo deben de comportarse delante de Dios y con Dios, y cómo debe ser su relación con Dios. Ellos habían rechazado el consejo de Jehová y se habían olvidado totalmente de él. Vuestra perversidad ciertamente será reputada. Aquí reputada significa calificada, como clasificada, como analizada para determinar qué calidad tiene. Vuestra perversidad ciertamente será reputada.
como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Imposible, imposible que el que es formado pueda decir, no, Dios no me formó. No, yo lo que soy yo por mí, no es Dios. Imposible. Todo lo bueno que podemos tener procede de Dios. Por eso hace la descripción del alfarero, que es el que forma la vasija, le da forma, selecciona la calidad del barro, con cuidado la va formando de forma delicada para que no se le rompa. Esa es la descripción del reino del sur. Vamos a pasar ahora a la redención de Israel. Esto del verso 17 en adelante. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque. Dios en forma de pregunta dice, ya pronto voy a hacer al Líbano fructífero y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Aquí lo que está describiendo es lo que Dios restaura. Cuando Dios hace juicio siempre es para restaurar, y aquí estamos viendo que Dios está diciendo, yo voy a restaurar. Yo tengo un plan con mi pueblo. Por eso es que dice lo que dice el verso 17 y el 18. El 19, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Aquí vemos una estabilidad. Aquí no vemos una conducta como de pueblo normal, común y corriente. Aquí vemos un acto ya con actividad divina. Porque los hombres por lo general humillan al pobre, al huérfano, a la viuda, al que no tiene, y favorecen al que tiene. Y aquí está diciendo, los humildes crecerán en alegría. Ahora los humildes van a estar alegres, mira. No van a estar siendo oprimidos por nadie. Aquí hay una restauración. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Ah, bueno, ¿y quién es el que hace este cambio? Lo hace Jehová, el Santo de Israel. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, porque el violento será acabado. Bueno, aquí hay un cambio bien drástico. Esto no es normal, esto no es conducta de pueblo de hombres. Aquí hay algo distinto, aquí hay algo adicional. Y dicen que está por ahí el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Aquí hay un cambio drástico y está Dios por ahí. 21. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, y el que reprendía en la puerta era el hombre justo que quería hacer cambiar la conducta errónea, los que confrontan y buscan destruir al que busca corregir las cosas. O sea, aquí los hombres que arman lazo al que reprendía en la puerta es el que se empieza a levantar contra nosotros, que éramos los líderes de este pueblo, que no nos interesaba nada de los pobres, de los menesterosos, de las viudas, de los huérfanos. Nosotros no necesitamos de ellos, ellos no tienen nada. Ellos están con un tipo de acción distinta. Estos son los violentos
que serán acabados. Por eso es que ya eso no va a estar ocurriendo. Verso 22. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, y esto es a nosotros: no será avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Ya su rostro no se va a poner pálido, ya no va a haber quien le atropelle, quien lo ponga en situación difícil. Porque verá a sus hijos, y aquí el original en hebreo dice: porque verá a sus niños, obra de mis manos en medio de ellos. Aquí van a ser sorprendidos. Y esto es, se los voy a adelantar, en el milenio. Cuando haya la restauración, todos los depravados sean avergonzados. Y allí, cuando estemos, vamos a ver, por ejemplo, el padre que murió y los hijos quedaron. Los hijos quedaron, él murió. Llegó allí, llegó la resurrección, llegó el arrebatamiento. Se encontraron con Jesús en las nubes, regresaron con Jesús en la segunda venida y se formó el reino milenial después de esos grandes juicios de Dios, y se está adorando a Dios. Y en ese momento miraron para el lado y vieron a uno de sus hijos, a uno de sus niñitos, y se alegraron. Esto es una promesa de Dios. Porque verá a sus niños, obra de mis manos en medio de ellos. ¿Obra de quién? Obra de Dios, que es promesa de Dios, que ha prometido llevar a los nuestros, a nuestros hijos, cuando nosotros los trabajamos, cuando nosotros los instruimos, cuando nosotros bregamos con ellos bajo la dirección de Dios, para que sean cubiertos con la palabra, para que sean cubiertos con el Espíritu, para que sean cubiertos con las promesas, para que sean cubiertos con la sangre de Cristo, para que sean formados por Dios y pertenezcan al reino de Dios. Porque es promesa de Dios para nosotros, y este es uno de los lugares en la Biblia que nos los enseña. Porque verá a sus niños, obra de mis manos, dice Jehová, al lado de ellos. Cuando ellos me estén adorando, van a mirar para el lado y van a ver a sus hijos también. Gloria a Dios por eso. Esto es una promesa grande, de gran consuelo y estabilidad y alegría de parte de Dios para nosotros los redimidos. Porque verán a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Quédese con esa promesa, no la suelte. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Bueno, allí va a quedar gente en el milenio con poco conocimiento, porque pues iban en su ignorancia caminando, como sin mucha actividad pecaminosa, pero mucha actividad de descuido. Y va a haber gente que va a quedar en cuerpo de carne y hueso, como decimos nosotros, pero esa gente va a aprender y van a recibir inteligencia. Y los murmuradores aprenderán doctrina. Aquellos ignorantes que quedaren, van a aprender doctrina, y doctrina es palabra de Dios. Esto es en el milenio. Dios me les bendiga. Este es el fin del capítulo y será hasta una próxima ocasión. Si acaso alguien tiene alguna pregunta, porque sé que las enseñanzas que mencioné, que se tocan de forma superficial en este capítulo, requieren más profundidad de enseñanza, y no pude entrar en eso porque no es el propósito de el estudio de este capítulo. Si acaso alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en la parte de abajo o me puede enviar algún mensaje de alguna forma. Dios les bendiga.